Retomamos el coloquio El arte de vivir con arte, Alberto Hanaut, un legado para la cultura, y tenemos con nosotros a María y a Juan, ya los presentaré en su momento, pero antes quisiera que viéramos un breve vídeo sobre Foto España, que es el tema que nos ocupa. Desde hace 20 años el Festival Foto España nos recuerda que todos llevamos un fotógrafo dentro, aunque solo algunos son verdaderos artistas de la fotografía. En 1998 nació el que ahora es uno de los mejores certámenes de fotografía del mundo. Solo su calidad y su constancia han hecho de Foto España un referente internacional. Y yo creo que el valor de Foto España es la persistencia en el tiempo, ¿no? Podíamos haber organizado Foto España en el 98 y no hacerlo en el 99 y hubiéramos pasado a la historia de la irrelevancia. Las fotografías de Korda, Cartier-Bresson, Newton o Anders Petersen, sorprendentes historias como la de Vivian Mayer, la niñera fotógrafa, y la presencia de históricos de la fotografía española como Juan Aviarnés han hecho fuerte a este festival. Los fotógrafos españoles no están primados, sino que están jugando en la misma liga. Prueba de ello es que la gran estrella en el nacimiento de Foto España fue él. Alberto García Alix cautivó a todos con su retrospectiva en 1998. 20 ediciones después, una de las grandes estrellas del festival es la única fotógrafa española que trabaja para la prestigiosa agencia Magnum, Cristina García Rodero. Siempre es el ser humano lo que a mí me interesa, siempre es a quien persigo. Sea la cultura que sea en el espacio que sea, ¿no? Retratar al ser humano por fuera y por dentro siempre está en el objetivo de García Rodero. La mirada interior de esta fotógrafa es también la de un festival, Foto España, en la que ser humano y sociedad quedan retratados cada año desde hace 2 décadas. Muy bien, la intervención de Juan y María se titula Foto España, el mundo en más de 1000 miradas. María Santoyo es investigadora, docente y comisaria con amplia experiencia en el ámbito de la imagen fotográfica. Actualmente tiene un currículum mucho más largo, pero para ser breves y ganar tiempo, actualmente puedo decir que es la directora de Foto España, del Festival Foto España. Juan Varela también ha desarrollado su carrera alrededor del mundo de la fotografía y trabaja de cerca y de la mano de María como el coordinador del festival. Entonces, bienvenidos y gracias por haberse sumado a este homenaje y a este coloquio. Bueno, pues gracias a todos los que nos acompañáis aquí en presente, gracias también a esta iniciativa y a su organización. Yo creo que era muy pertinente rendir tributo a quien ha constituido pues, un pilar fundamental en la gestión cultural privada en este país y el fundador de este proyecto que nos une a Juan y a mí y del cual formo parte desde hace relativamente poco. Yo fui nombrada directora del festival. Comencé a trabajar en mayo del 2023 y la edición que acabamos de terminar de inaugurar prácticamente, la edición del 2024, ha sido la primera edición bajo mi dirección. Así que, bueno, además de agradecer vuestra presencia a la organización y también a aquellas personas que nos estén escuchando, ¿no?, desde el otro lado, en Venezuela, y además esta iniciativa me complace particularmente, tenemos mucha vinculación con Venezuela a través de proyectos, yo personalmente a través de comunidad y de artistas queridos, así que bueno, es un placer estar con vosotros. Yo voy a iniciar este coloquio preguntando a quien más sabe del festival, sin duda, que es Juan Varela. Como mencionaba la presentación, bueno, Juan es fotógrafo de formación y de profesión, más allá del festival, además, bueno, justo este fin de semana va a inaugurar su propio festival de fotografía, el Festival Foco de Coruña, y lleva acompañando y siendo coordinador general y por tanto la dirección ejecutiva del festival, puedo decir que está prácticamente en sus manos del festival desde hace ya muchos años. Así que para evocar a la figura de Alberto, de su fundación y de los principios por los cuales se rige este festival, del cual tengo el honor de tomar un testigo de un equipo muy sólido y de una empresa como La Fábrica muy solvente, pero voy a preguntar a Juan sobre esos inicios, ¿no?, cuando fue fundado en el año 1998.
Muchas gracias, María, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan presencialmente o a través de las redes. Efectivamente, nos corresponde a los dos, a ti como directora, María, a mí como coordinador general, preservar un legado, ¿no?, que sentimos a veces el peso sobre nuestra espalda, un legado cultural de gran calado, porque, bueno, Foto España no lo decimos nosotros, lo dice así la prensa nacional e internacional, es uno de los grandes acontecimientos fotográficos del mundo y es uno de los grandes proyectos culturales ideados por Alberto Hanaut, en este caso hace ya casi 30 años. En 1997 él había detectado que en todo el año en Madrid se habían programado en todos los espacios, sumando todos los espacios, y ya digo, todo ese periodo anual, tan solo 7 exposiciones de fotografía, así que él consideró que había este espacio para una propuesta como la que él tenía, como la que tenía en mente, y que tardó, si no me equivoco, como unos 2 años en desarrollar y en poder poner en pie en 1998 esa primera edición. Nosotros acabamos de celebrar la edición 27ª, estamos ya con las manos puestas a la obra para preparar la edición número 28, que tendrá lugar en 2025, pero bueno, en todo este proceso, en todo este periodo, el festival ha contribuido en gran medida a la evolución de la fotografía española. Acabamos de ver, por ejemplo, en este pequeño vídeo resumen que han seleccionado para contar el histórico del festival, se hablaba de una sola persona española como presente en la agencia Magnum. Son 3 ahora las mujeres que forman parte de esta mítica agencia, justo junto a Cristina García Rodero están también Cristina de Midel y Lua Ribeira, que ha participado además en esta última edición del festival, y bueno, el proyecto ha aportado, ¿no?, su granito de arena, yo creo, se ha convertido en un paraguas bajo el que han crecido colectivos, escuelas o espacios en Madrid y en otros puntos de España que han apostado por programar fotografía a lo largo de todo el año. Para que os hagáis una idea, en ese año 97 hubo 7 exposiciones, al año siguiente, solo en el periodo de verano, porque Foto España es un festival anual que se celebra básicamente en los meses de verano, aunque es verdad que también que estamos expandiéndolo, cada vez se va expandiendo más en el tiempo y en el espacio, pero bueno, más o menos entre los meses de junio y septiembre son sus fechas habituales, pues solo en ese espacio de tiempo pasan a celebrarse unas 100 exposiciones al año en Madrid y en otras ciudades que también se han ido convirtiendo con el paso del tiempo en ciudades Foto España, como Santander, Valladolid o Zaragoza. Bueno, pues eso es bastante sintomático, ¿no?, de cómo ha permitido el festival que evolucionase la fotografía y la difusión de fotografía en España. En todo este periodo de tiempo el festival ha sumado unos 1.800, casi 2.000 proyectos expositivos protagonizados por más de 4.000 autoras y autores. Algunas exposiciones, claro, son colectivas y de ahí ese desfase en las cifras, y ha sido visitado de manera global por casi 18 millones de espectadores. Son unas cifras de las que creo que el festival, todo el equipo, nosotros y el que nos antecede se puede sentir muy, muy orgulloso. Hablando de este equipo que nos antecede y del que tenemos que preservar el legado, ¿no?, que lo hacemos con el mayor de los respetos y con todo el mimo y profesionalidad que podemos, el festival lo inició como director artístico de esa primera edición Alejandro Castellote, que también ha participado en esta edición de 2024, y al principio la idea de Alberto era que el comisariado del festival tuviese periodos trianuales. A él le siguió María Oliva Rubio, si no me equivoco, después Sergio Ma, Horacio Fernández, hasta que se decidió tomar otro rumbo y pasar a hacer, por ejemplo, comisariados geográficos. En 2014 se dedicó toda la edición del festival de manera completa a la fotografía española, para después abordar la fotografía latinoamericana y en un tercer año la fotografía europea. Coincidiendo posteriormente con el 20 aniversario, pues se hizo una celebración especial. Hablaba el vídeo también de Alberto García Lix, una figura clave de la fotografía española y que estuvo presente en esa primera edición del festival. Pues coincidiendo con el 20 aniversario se le otorgó una carta blanca para que fuese él el comisario, él como fotógrafo, e invitase a aquellos fotógrafos y fotógrafas que habían influenciado en su trayectoria y en su obra. Este formato se repitió al año siguiente, en este caso con Cristina de Midel, que ya acabamos de ver, acababa de ingresar, convertirse en miembro asociado de la agencia Magnum. Bueno, el festival continuó evolucionando hasta que este año, por primera vez, María Santoyo tomó la dirección, que luego nos contará con más detalle, con un programa también ideado, no solo para este año, sino para las siguientes ediciones. Nos gusta decir siempre que el festival es una especie de tren
tren de alta velocidad al que nosotros nos hemos subido en marcha y nos corresponde hacer que no descarrile, incorporando nuevas ideas, nuevos proyectos, como ha hecho María, pero preservando también todo ese legado histórico que arrastramos. Esto no impide que cada año el festival tenga que empezar de cero. Es verdad que hay muchas entidades, muchas instituciones, partners, colaboradores, patrocinadores que confían en el festival por su excelencia más que demostrada a lo largo de los años, pero cada año las propuestas expositivas que planteamos desde Foto España tienen que buscar casa, tenemos que acoplarlas a alguna sede y tenemos que encontrar financiación también para cada uno de estos proyectos. Solía decir Alberto Anaut que Foto España era un milagro colectivo, un milagro que hacían posible muchas manos, no solo las nuestras. En cada edición más de 100 instituciones, este año, si no me equivoco, en nuestro pool de logos había 107 instituciones, tanto públicas como privadas, representadas. Ha sido siempre un ejemplo también de financiación público-privada, la del Festival Foto España. Ha sumado marcas o instituciones que a lo mejor en el mercado, por así decirlo, son competencia, pero saben de su responsabilidad para hacer posible el festival y deciden compartir este espacio para que podamos poner en pie Foto España cada año. Pues entre esos 100 colaboradores, ya digo, suelen estar las instituciones públicas más representativas, tanto el Ministerio de Cultura como Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, aquí en la ciudad de Madrid. Colaboran también otros ayuntamientos, otros gobiernos regionales, otras diputaciones, y desde hace 2 o 3 ediciones, si no me equivoco, también Patrimonio Nacional, que es una suprainstitución que está por encima de los ministerios y que preserva todo el legado de las casas reales que ha ido acumulando el Estado español como patrimonio. Pues con todos estos elementos, con todos estos instrumentos, ponemos en pie cada edición este festival, que como decimos es posible a la colaboración de muchas manos y que básicamente se divide en 3 patas, por así decirlo. Una parte expositiva, que ahora os voy a detallar, una parte de programas y actividades, y este año una nueva incorporación que hemos llamado Foto España, que es una de las ideas que trae María, que, como digo, el festival tiene su inercia y su marcha, pero bueno, se van incorporando, se van ajustando elementos según quien asuma la dirección. En el apartado expositivo, el festival se divide a su vez en una sección oficial que básicamente programamos nosotros directamente desde el festival, o al que se suman grandes instituciones culturales, fundaciones, museos o centros de arte destacados con presencia en Madrid y en otras ciudades, y como digo, es básicamente la programación que ideamos y a la que le aportamos un eje temático en cada edición. Hay además una sección de sedes invitadas, que suelen ser espacios singulares que por diferentes motivos se suman al festival, ya sea un hotel, un hospital que decide apostar por la fotografía y por el arte como instrumento también de terapéutico para los enfermos que allí se tratan. Espacios singulares que se van sumando en cada edición, y un Festival Off en el que Foto España, con el que Foto España quiere fortalecer el mercado del arte en España, porque está compuesto este Festival Off por las galerías sobre todo con presencia en Madrid, galerías de arte, en las que los autores y autoras tienen además su obra a la venta, que es como funciona, ¿no? Cómo se establece aquí el mercado de arte, que creo que en otros espacios latinoamericanos no siempre es así, también otras instituciones pueden tener obra a la venta. En el apartado de actividades, uno de los objetivos del festival, cuando lo creó Alberto, siempre ha sido acercar la fotografía a nuevos públicos, a todos públicos de todas las edades, y desbordar también los espacios habituales acotados para exhibición de fotografía. A veces hacemos proyectos actividades cuyos resultados son exposiciones que hacemos sobre soportes de mobiliario urbano, como marquesinas o lonas en vallas o farolas. Hacemos convocatorias también ahora online, que es como lo signo de los tiempos. Y luego tenemos además una parte de programas profesionales en la que destaca sobre todo Descubrimientos, que es el visionado de portfolios del festival, que se celebra desde la primera edición, porque es verdad también que tenía tan claro Alberto cómo quería desarrollar el festival, que su estructura
prácticamente se ha mantenido inalterable a lo largo del año, como también la guía Foto España, que es un objeto casi de culto, ese catálogo, ¿no?, en el que resumimos cada año, hacemos memoria de todas nuestras actividades y de todos nuestros proyectos expositivos, y al final es el soporte físico que queda de cada edición del festival, que por otra parte, si no es efímero, pues como digo, él lo tenía tan estructurado en la cabeza que todos estos elementos apenas hemos tenido que cambiarlos a lo largo de los años. Pues Descubrimientos es un visionado que permite a autores emergentes presentar sus trabajos a profesionales del sector como comisarios, editores, críticos, galeristas, para no solo recibir feedback que les permita crecer en sus proyectos, sino también para crear nuevas oportunidades profesionales y establecer, ¿no?, nuevos contactos que les permitan seguir desarrollando su trayectoria. Hemos incorporado también este año programas nuevos como Transcultura, que luego nos puede contar María con más detalle, y hemos incorporado, como decía, ese nuevo apartado que llamamos Más Foto España, en la que incluimos algunos proyectos especiales que no son proyectos expositivos al uso o que no son tampoco programas formativos al uso. Por ejemplo, se me ocurre que nos hemos sumado en esta edición a un proyecto ya existente que se llama Trackers Project, que es un proyecto lanzado por una empresa de transportes aquí en España que utiliza las cajas de sus camiones para que sean intervenidas por diferentes artistas. Hasta ahora lo hacía sobre todo con grafiteros y artistas urbanos, y este año decidió darle un giro a su proyecto, y bueno, María consiguió que apostasen también por la fotografía, y hemos convertido pues a diferentes camiones que recorrían diferentes puntos de España en una especie de galerías en movimiento que acercaban esta disciplina a públicos que no siempre accedían a ella, ¿no?, porque estos camiones mantenían su ruta habitual. O hemos creado también, de la mano de la Fundación La Caixa, un proyecto de alfabetización visual, que es el primer proyecto audiovisual desarrollado por Foto España, y que luego María también seguro que nos cuenta con más detalle. Pues con esta estructura es con la que seguimos trabajando para mantener el espíritu del festival tal y como se originó en 1997, con su primera edición en el 98. En 2024, que es la edición que acabamos de cerrar, hemos planteado 87 exposiciones con casi 300 autores y autoras de todas las partes del mundo. El festival es un festival internacional, siempre ha servido de escaparate de fotógrafos españoles y latinoamericanos hacia el exterior, pero también ha servido para que fotógrafos de cualquier parte del mundo viniesen a España y pudiesen presentar aquí sus trabajos, de forma que también nutriesen la mirada del público y de los profesionales locales, y bueno, tenemos unas cifras también de visitas que superan el 1.000.000 de habitantes. Hemos tenido, por ejemplo, de espectadores, perdón, hemos tenido una acción de estas que os contaba antes, una acción de calle, una exposición utilizando como soportes marquesinas del espacio público, que estuvo 15 días en la calle, coincidiendo, bueno, con algunas festividades como la Fiesta del Orgullo o la celebración de una Eurocopa por parte de la selección española, y que permitió que superase los 4,5 millones de impactos, los 4,5 millones de espectadores. La edición de este año tuvo un eje central que se titula Perpetuum Mobile, y que María, seguro que tú nos puedes contar con mucho más detalle. Qué bien, gracias. Como veis, estoy muy bien respaldada, porque ese legado al que apela y que yo creo que es fundamental, porque es cierto que Alberto tuvo una idea brillante, ¿no? En cierto sentido, yo diría que Alberto se inventó el sector fotográfico español cuando no existía, no porque no existiesen, por supuesto, fotógrafos y fotógrafas, algunos muy relevantes, incluso algunos ya con un cierto reconocimiento en el ámbito internacional, sino porque verdaderamente no tenía lugar la fotografía en el ámbito cultural, institucional, sobre todo, de nuestro país. Y Alberto, cuando planteó el proyecto, yo creo que su gran habilidad fue plantearlo desde un primer momento como un gran proyecto internacional, no como algo escalable, de alguna manera que reflejase o que fuese paralelo a la verdadera situación del sector, sino que situase casi de manera aspiracional para el sector cultural la fotografía y generase una hoja de ruta, ¿no?, tanto para los creadores y creadoras como para las instituciones, para que se fijaran en esa nueva disciplina fundamental en nuestra contemporaneidad. Entonces yo creo que tuvo la brillante idea de crear un palacio mucho más grande que la disciplina que albergaba, y donde esa disciplina ha podido crecer y verdaderamente situarse y equipararse a
al nivel de otros mercados internacionales de entonces. Los dos referentes de Alberto en ese momento eran Les Rencontres de la Photographie de Arles, una tipología de festival también muy interesante, distinta de la nuestra. Yo creo que en ese sentido nuestro festival difiere, es un híbrido entre varios certámenes, no puede ser comparado con Arles, entre otras cosas porque Madrid no es Arles, ¿no? Es una ciudad grande. El Festival de Foto España es un festival ciudadano en una gran urbe, o por lo menos mediana, en comparación con urbes latinoamericanas. Evidentemente esto es un guap, pero es cierto que no tenía nada que ver un festival de ciudad, ¿no? Con esos planteamientos tan de colaboración público-privada, de red de colaboración, además, donde todos se apoyaban y por tanto era más fácil sostener el festival en el tiempo. La segunda idea brillante que tuvo Alberto fue esa, es decir, generar una red tan amplia y tan diversa de colaboradores que era muy difícil perder el apoyo que pudiese mantener en vida el festival. De hecho, él me contó a mí cómo tuvo la tentación en un momento dado, una institución importante española, una fundación privada interesada en financiar el festival en su integridad en la primera edición, y él se negó, porque sabía que si aceptaba esa financiación probablemente el festival caería en cuanto la institución o la persona que confió en él pues cambiase de puesto. Entonces, bueno, digamos que esa múltiple red de colaboración donde ya se ha generado un sentido de pertenencia de cada una de las instituciones participantes, que no son meros patrocinadores, sino también co-creadores del festival, hace que el festival haya perdurado y haya podido perdurar todos estos años, ¿no? 28 y camino de 30. Yo creo que esa fue la segunda idea brillante. Claro, cuando se me ofrece la posibilidad de dirigir un proyecto tan grande, yo lo digo que es un proyecto de proyectos, precisamente por esta configuración, ¿no? Son pequeñas piezas que conforman un gran mosaico, que a su vez tiñe de fotografía no solo el territorio nacional, sino también otras ciudades en otros países, ¿no? Recientemente hemos presentado 3 proyectos en el contexto de la programación del festival en Ciudad de México, con una colaboración con el Centro de la Imagen y con su festival Foto Septiembre. Para mí, y hago un inciso, y yo creo que es pertinente en este foro, considero que Madrid es una capital latinoamericana más en este momento y que culturalmente además tenemos que aprovechar esta sinergia que se está presentando, primero lógica y además muy bien trabajada, ¿no? Este absoluta hermanamiento entre la creación de ambos continentes por el habla, yo creo que casi por las afinidades que se han creado, pero también por la dinamización que el hecho de que haya habido siempre tantos viajes de ida y de vuelta ha generado en la propia creatividad, particularmente fotográfica, ¿no? Ahora mismo yo creo que el foco creativo de América Latina es un vagón de arrastre, la creatividad europea que andaba más rezagada, más intelectualizada y tal vez en un punto un poco muerto. En el ámbito español se ha visto muy beneficiada por ese cruce y por esa posibilidad de intercambio cultural, tanto con los creadores y creadoras que residen en nuestro país, como por nuestros creadores que viajan para allá y se traen de vuelta, y este intercambio que se genera entre ambos continentes, que para mí es fundamental y que además queremos priorizar, ¿no? Que viene priorizándose de manera natural, pero que yo quiero priorizar de manera estratégica, ¿no? En los próximos años del festival. Sí, sin hay duda. aplausos en la sala. Sí. Sin duda, ¿no? Pero porque además he comprobado, y hago un inciso, yo vengo de dirigir un máster de fotografía, un máster creativo. Estuve 7 años al frente. Cuando yo ingresé en ese máster había más alumnos que alumnas y había más alumnos españoles que extranjeros, y cuando me fui 7 años más tarde había más alumnas que alumnos y más latinoamericanos que españoles, lo cual permitió que el alumnado español también pudiese refrescar su mirada, dinamizarse y viceversa, ¿no? Yo creo que ese mestizaje o esa comunidad es fundamental para la pervivencia del medio, si no queremos constantemente retroalimentarnos de los mismos referentes, de los grandes clásicos norteamericanos, europeos, que en el fondo han alimentado la historia de la fotografía. Yo creo que estamos en ese sentido en un cambio de paradigma. Sentando estas bases, ¿no? de esa brillante idea, o esas 2 ideas brillantes de Alberto, que es construir el espacio de gestión cultural antes de que el propio sector se haya reconocido mutuamente, es decir, la fotografía española no estaba unida como un sector que se reconociese, se miraban siempre a otros lugares, procuraban establecer carreras más bien mirando a otros países, ¿no? En otros ámbitos, anglosajón o en Francia, donde tal vez había más oportunidades, y Alberto generó ese espacio
donde se estaba celebrando un hecho cultural cuando el hecho cultural todavía no había sido reconocido por las instituciones, ¿no? Y eso yo creo que es estupendo, en cierto sentido es como el traje nuevo del emperador, esta historia, ¿no?, donde el emperador va desnudo pero todo el mundo dice que va vestido. Bueno, pues la fotografía en ese momento iba desnuda, pero Alberto dijo que iba vestida. Y entonces todas las instituciones se sumaron a esa idea y la fotografía pudo crecer, porque yo he sido usuaria del festival. Ante todo, he sido más tiempo usuaria y, digamos, beneficiada por lo que ha aportado el festival que miembro de su equipo y de su directiva. Y retrotrayéndome, es decir, cuando el festival nació, yo acababa de cumplir mi mayoría de edad. Ha sido primero un hecho cultural fundamental en mi formación, yo soy historiadora del arte. Ha sido algo profundamente refrescante para todos los aficionados a la cultura y a aquellas personas que en un momento dado no tenían una afición concreta por otras artes plásticas, pero que han accedido a la cultura a través de la fotografía, que es una excelente vía de acceso a la cultura de otros ámbitos. Y de repente también era un lugar donde relacionarse, ¿no?, el festival, con unas propuestas que siempre con una calidad extraordinaria, con la posibilidad de ver en muy pocos meses, en un espacio concreto o viajando a poca distancia, exposiciones o iniciativas, nuevos creadores y creadores consagrados que no teníamos otra manera de ver en la programación habitual, con lo cual fue fundamental. Y yo disfruté de eso como aficionada, como crítica, como estudiante de historia del arte, muy interesada por la fotografía porque tengo antepasados fotógrafos, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Yo no hago fotos, aclaro, las hago muy mal y por eso no las hago, tengo mucho respeto al medio. Pero bueno, sí que es cierto que había un interés como familiar y pulsional por la foto. Pero es que mis compañeros de generación y compañeras, que de alguna manera estaban empezando su formación artística, cuando el festival estaba arrancando, han podido consagrarse gracias al festival. Han tenido descubrimientos para tener una primera oportunidad de visibilidad o un primer intercambio profesional con alguien que le podía dar consejos a un nivel relevante. Han podido eventualmente tener sus primeras oportunidades expositivas en el contexto del festival. Han podido, por supuesto, acceder a referentes y de manera muy directa gracias al festival, porque eso es fundamental. Al final en la creación está los propios procesos internos, la propia formación, la idiosincrasia creativa y luego están las influencias y los referentes a los que puedas acceder. Cuanto más diversos, cuanto más amplios y cuanto más cercanos, incluso con posibilidad de conocer directamente a los creadores en las actividades formativas o en las actividades públicas, pues yo creo que eso ha consolidado mucho una muy buena formación para esta generación que representamos Juan y yo, ¿no? Eso fue una de las cuestiones que estuvo presente en la primera edición a mi cargo, que decidimos, como os ha comentado Juan, que el festival primero tuvo directores artísticos que durante 3 años proponían las temáticas que iban a atravesar el festival. En mi persona, digamos que se ha generado una figura un poco híbrida, donde yo asumo efectivamente la dirección artística. Yo creo que es el motivo fundamental por el cual se me ha sumado al proyecto, ¿no? Porque vengo de comisariar exposiciones y de una trayectoria amplia, tanto como docente, pero sobre todo como divulgadora del arte. Y de alguna manera pues era volver a generar un cierto sentido identitario del festival, al mismo tiempo que seguir recabando esos apoyos múltiples que son tan necesarios y trabajar en equipo, porque el festival se hace en equipo y tenemos la suerte, o tengo la inmensa fortuna de contar con un equipo extraordinario, ¿no? Muy experimentado y con todo lo que tiene que tener un equipo para generar un proyecto tan ambicioso. Entonces, en ese sentido sí que quise pues, plantear un proyecto también a 3 años, un proyecto conceptual, no tanto curatorial, porque sería difícil comisariar 85 exposiciones, ¿no? Estos telones tan amplios, ¿no? La sección oficial es más reducida, pero aún así han venido a ser 40 y tantas, sí. Es decir que ha habido 40 y tantos proyectos a propuesta del festival y con una línea concreta, y a mí me pareció, cuando me brindaron la oportunidad, partir de una pregunta que había lanzado el propio Alberto Anaut en la edición del año 23 y se me invitó a participar. Él quería crear un manifiesto de la fotografía. Alberto sentía que de alguna manera estábamos en una situación de cambio de paradigma y él lo tenía muy claro. Y se estaba él mismo preguntando, ¿no? Echando la vista atrás y preguntándose, bueno, cuando uno ve los logros, ¿no? Pero también ese medio para el que ha trabajado con tanta pasión y tanto tesón en un momento dado, cómo ese propio medio está cambiando, cómo los tiempos están cambiando, estamos en plena transformación digital,
en una situación geopolítica muy compleja, y la fotografía es algo que va en paralelo y que no es independiente de todo ello, al contrario, es posiblemente el medio que más pegado está a nuestro devenir histórico, a nuestras sociedades, es un medio muy pegado al entorno visible y al entorno relacional, y por tanto es un buen testigo, ¿no?, de lo que acontece. Y él lanzó la pregunta, ¿qué es la fotografía?, ¿no? Y me acuerdo que escribí, ¿no?, propuso como a distintos figuras del ámbito del pensamiento relacionado con la foto, también a fotógrafos y fotógrafas que escribiesen su propia versión sobre el particular, y a mí me invitó también a escribirlo y en definitiva, bueno, había algunas ideas que rondaban, pero sí que es cierto que esa pregunta de base determinó un poco la programación que podía establecer o que podía pretender establecer para los 3 primeros años de esta nueva etapa para mí, aunque una etapa ya con mucha trasera, ¿no?, con mucha historia. Pero cambió un poco el tiempo verbal. Yo dije, ¿qué podría llegar a ser la fotografía? Yo creo que el Festival de Foto España definió la fotografía en un momento dado, luego pasó un momento fundamental y bisagra, que yo creo que son esos años donde nuestra generación se formó mirándose en el festival y recibiendo del festival impulso e inspiración, y en ese momento el festival no estaba definiendo la fotografía, se estaba dejando contaminar más por lo que sucedía, pero de alguna manera sí que era un lugar de legitimación. El festival no decía esto es foto, pero en un momento dado había una cierta aspiración a formar parte del festival para ser considerado o ser considerada un creador relevante, ¿no?, en el panorama. Yo creo que estamos ahora en una tercera dimensión donde es los creadores y el público los que van a definir la fotografía, y nosotros somos vehiculares, ya no somos legitimadores, o al menos así lo veo yo. Las instituciones culturales ya no legitiman la cultura, deben permearse, deben recibir, acoger, divulgar y transmitir la cultura al público, que es en el fondo el sentido último de cualquier hecho cultural. Y para mí ese es el cambio fundamental en la perspectiva del festival, en el sentido de que el festival no garantiza la pertinencia, o no hay un dedo, ¿no?, que designe esto sí, esto no, sino que en un momento dado lo que tenemos es que ser muy atentos a todo lo que está sucediendo, en la medida de lo posible ponernos en un contacto cada vez más amplio con distintas realidades creativas en distintos entornos, países, etcétera, para, desde nuestra experiencia y con la estructura que ya tiene creada el festival, empezar a diversificar esa idea o esa noción de lo que entendemos por fotografía, porque está sucediendo de manera natural entre los creadores. La fotografía ya no es solamente impresiones en papel enmarcadas, la fotografía ya no es solamente algo tomado con una cámara fotográfica, hay otras muchas disciplinas, hay toda una serie de cuestiones que podemos englobar bajo el término image-based art, que dirían los anglosajones, ¿no?, arte basado en la imagen, que incluye el hecho fotográfico, que incluye una conciencia de la imagen y un uso de la imagen como herramienta expresiva, pero también como soporte a veces, o como una herramienta entre otras, que a su vez generan una dimensión artística que a veces se confunde con otras artes plásticas, o que ya no es estrictamente esa fotografía en blanco y negro enmarcada en papel, ¿no?, que por supuesto también tiene cabida en el festival y que va a seguir teniendo cabida. Entonces, de alguna manera esa premisa era ampliar lo que entendemos por fotografía, entender qué puede llegar a ser, y con la humildad también de plantear esa pregunta de qué puede llegar a ser es lo que el público y lo que los creadores nos digan a nosotros, integrantes del festival, qué es. La fotografía es todo lo que los creadores determinen como fotográfico y todo lo que el público admita como fotográfico, y desde ahí podemos empezar a trabajar. Ahí hay una misión que es divulgadora, ¿no?, en el sentido de, como todo eso es muy amplio, pues tenemos que establecer estructuras, ¿no?, por las cuales poder transmitir al público de manera coherente o comprensible esa multiplicidad de hechos que se están brindando en la foto. Entonces, en esa pregunta de qué puede llegar a ser la fotografía, yo planteaba 3 posibles respuestas, que son las que han articulado el primer año, el 2024, el lema o la temática del 2025 y la del 26. Esto es una absoluta primicia para Caracas, porque no lo he compartido de manera pública, ¿no?, o no en muchos ámbitos, pero la primera respuesta fue movimiento perpetuo, perpetuum mobile. La fotografía no es un elemento estático, no es solamente congelar el momento, congelar la imagen, al contrario, es una disciplina dinámica, en permanente evolución, y lo ha demostrado los muchos años de historia, casi 200, porque en el 26, stricto sensu, Nips tomó la primera fotografía desde su ventana en 1826.
2026, o sea que estamos ahí en el 200 aniversario, ¿no? La segunda respuesta posible era la fotografía como elemento que permite certificar o incluso impulsar un cambio de paradigma. Ese lema, que es el que vamos a aplicar en 2025, es después de todo. Cómo la fotografía, en situaciones de posconflicto sobre todo, o de cambios generales en los devenires históricos de nuestras sociedades, pero de determinados países, pues ha podido ser una herramienta o de asentamiento histórico de esos cambios, o incluso de impulso y de acicate, ¿no?, de esos mismos cambios. Y por último, en el 2026, y coincidiendo con ese 200 aniversario, me interesaba plantear como la idea por la cual, bajo el título Volver a imaginar, la fotografía puede plantear futuros posibles, futuros utópicos, y también ha utilizado la ficción y la imaginación para generar espacios que a veces no han sucedido, pero que otras veces se han anticipado a la realidad. Entonces, bueno, como veis, son tres conceptos muy amplios. Bajo esa conceptualización, lo suficientemente amplia como para dar cabida a la diversidad creativa que el festival pueda acoger, pero en cierto sentido también marcando una ruta por la cual desde el festival nos situamos en esa posición generosa para con nuestro legado, que reconoce la importancia fundamental que ha tenido la fotografía en la constitución de las sociedades contemporáneas del siglo XX y en la creación contemporánea, y al mismo tiempo empezar a vaticinar por qué caminos puede discurrir para que el festival, que ya va a cumplir casi 30 años, la fotografía 200, pues pueda, como decía Alberto, ¿no?, que tenía el sueño de que fuese tan duradero como el Festival de Música de Bayreuth o como Le Rencontre, ¿no?, que lleva 75 años, es decir, que Alberto programó un festival cuyo sello fundamental era su perdurabilidad. Entonces nosotros somos vehiculares en eso, ¿no? Lo que tenemos es que asentar las maneras por las cuales los artistas puedan seguir conectando con su público, sin cerrar caminos, sin asentar dogmas, sino abriendo todas las ventanas posibles para que el festival siga perdurando y siga siendo sostenible desde un punto de vista económico e institucional, es decir, que la fotografía, que va cobrando un peso cada vez más importante, no solo en la esfera cultural contemporánea, sino incluso como medio de expresión prácticamente autónomo para las jóvenes generaciones, bueno, pues que esa importancia que tiene nuestro día a día, donde todos tenemos un dispositivo que hace fotos y todos somos representados por fotografías, y cuando digo todos es en un porcentaje casi global, hay muy pocas poblaciones, tal vez recónditas, ¿no?, que no hayan sido nunca representadas por un aparato fotográfico o un dispositivo, o que no dispongan ya de algo capaz de registrar imagen. Bueno, pues que esa realidad de democratización absoluta del medio se traslade a un festival donde se recoge con esa democratización el buen hacer, ¿no?, la buena expresión fotográfica, la literatura. Yo lo equiparo entre palabra escrita, una lista de la compra es palabra escrita, un poema de Lorca es literatura. Pues en fotografía, una captura, ¿no?, rápida, también es imagen, pero una fotografía de algunos de los autores que hemos visto aquí y de todos los que tenemos por descubrir, ¿no?, que ojalá sean muchos más, pues es equivalente a la literatura, ¿no?, es buena expresión visual. Sin desmerecer ninguno de los proyectos que hicimos este año, creo que hay dos destacables. Uno, una exposición que llevaba el mismo título que la edición del festival, que además era muy especial porque era una especie de cuadratura del círculo, una exposición comisariada por Alejandro Castellote, que fue el primer director artístico de Foto España, protagonizado por 27 autores y autoras a los que denominamos Generación Foto España, porque son autores que han desarrollado su trayectoria profesional de manera paralela al festival. Entonces, me gustaría que nos contases, María, un poco más de este proyecto, y también ahora que hablas de la democratización de la imagen, es verdad que todos llevamos dispositivos móviles en el bolsillo, que producimos imágenes de manera casi compulsiva, pero a pesar de todo el trabajo que ha realizado el festival durante estos 27 años, sabemos que sigue habiendo una necesidad de alfabetización visual, sobre todo del público joven, que no solo produzca imágenes, sino que aprenda a reflexionar sobre ellas cuando las consume, cuando las recibe. Hemos hecho entonces este año una primera serie audiovisual de Foto España titulada ¿Qué miras? Y como tenemos unos minutitos más, yo creo que nos podrías contar, María, estos dos proyectos con un poco más de detalle. Sí, además os invito a todos, está disponible de manera gratuita en la plataforma de CaixaForum Plus, que han sido nuestros aliados en este proyecto. La Fundación La Caixa y la Fábrica han sido los productores de la iniciativa. Para mí, yo creo que es casi un clamor en el sector, también en esa voluntad de relacionarnos y de tender puentes con las jóvenes generaciones.
también hay una cierta responsabilidad educadora o educativa en ello, ¿no? Entonces el festival es una plataforma educativa per se, el hecho de poder ver buenas propuestas, buenas exposiciones, recibir contenidos de calidad y de los mejores autores y autoras internacionales, ya en sí mismo es una plataforma educativa, pero es cierto que nos está costando a las instituciones culturales en general comprender las derivas o comprender las motivaciones por las cuales personas de la generación digital se acercan al hecho cultural. No hay tendencias reconocibles, de repente algo que nos parece tal vez muy intelectual, pues de repente genera un boom, a veces algo que es totalmente lo contrario, que a nosotros en nuestra generación nos puede parecer más banal, pues resulta también algo muy relevante para ellos, y entonces en esa voluntad no de adoctrinar, sino todo lo contrario, sino de encontrar las maneras de relacionarnos a través de ese hecho que compartimos, que es el hecho fotográfico, nació esta idea de generar el primer proyecto documental, audiovisual, como una primera pieza de base a partir de la cual poder construir un proyecto pedagógico vinculado con el festival. Es un proyecto de alfabetización visual, Visual Literacy, nos inspiramos en otros certámenes internacionales que empiezan a tener también sus propuestas en este sentido. El Photofest de Houston tiene un programa, los encuentros de Arles tienen un programa de educación visual, pero a mí me parecía que era fundamental no plantearlo solamente como un foro, un congreso, unas charlas orientadas a educadores o a los propios usuarios o aficionados a la cultura, menores de 35 años, sino que en un momento dado nos moviésemos también por los canales que ellos eligen, ¿no? Como de manera preferente, como es el medio audiovisual. Y ahí pues nos aliamos con la Fundación La Caixa, con su plataforma Caixa Forum Plus, que es una plataforma de contenidos culturales gratuita, además extraordinaria. Si no sois usuarios os podéis dar de alta y la verdad que es muy recomendable. Y nos aliamos también con la agencia Magnum para que nos cediese su archivo fotográfico. Y a partir de ahí cada episodio, son 5 de momento los que hemos lanzado en esta temporada, tenemos ya 2 estrenados, cada episodio gira en torno a un tema de particular interés para este segmento al que nos dirigimos de manera prioritaria. El primer episodio estaba dedicado a la mentira y la manipulación a través de las imágenes, protagonizado por un creador, en este caso yo creo que la voz más autorizada para hablar sobre ello, que es Joan Fontcuberta, y al mismo tiempo por 3 expertos que no forman parte del ámbito cultural estricto, pero que se relacionan con las imágenes por su profesión, que comentan a su vez las imágenes. Es un proyecto que se basa en el diálogo, en el invitar a leer sin miedo a equivocarse, que cada lectura puede ser legítima. La elucubración, la imaginación o la conjetura es muy útil también como vía pedagógica, el hablar, el descubrir o el interpretar una imagen que tenemos delante con cierto detenimiento, ¿no? En la época del scroll, yo creo que enriquece mucho la experiencia y no hay un único sentido, no hay una única interpretación de las imágenes, está la interpretación del creador desde su lugar de enunciación, la interpretación del contexto en el cual fue realizada, interpretaciones que varían en función del tiempo, del espacio o de las generaciones que acceden a ellas. Y esta serie lo que pretende es simplemente poner a personas con mucho conocimiento a hablar sobre las imágenes y a dar esas claves que además, bueno, es como degustar ¿no? Es como darse el tiempo de degustar un buen plato, hay algo como también muy gozoso en la posibilidad de ver con detenimiento una imagen y eso es lo que hemos querido plantear, ¿no? Son piezas cortitas de 25 minutos, y a partir de ahí pretendemos generar también una serie de herramientas educativas para, ojalá con suerte, pues que este contenido pueda entrar en las aulas, ¿no? De manera reglada y así desde el festival, pues en cierto sentido devolver a la sociedad lo que la sociedad ha brindado al festival, ¿no? Es un festival que se ha creado a partir del hecho ciudadano, que se ha creado a partir del hecho de que la convocatoria haya sido aceptada por parte de muchísimas personas, como decía Juan, pues millones de personas han acudido a las propuestas que se han emitido desde el festival, los creadores han enriquecido el contenido y las propuestas del festival, y bueno, para que siga habiendo creadores y personas que valoren su creación en el futuro, nos parece que es bueno empezar también a abordar la cuestión desde una base un poco más pedagógica, para buscar futuras vocaciones, fundamentalmente, ¿no? Para que el festival no termine siendo algo para unos pocos de un determinado núcleo de edad o muy interesados por la cultura específicamente, sino que cada vez se amplíe más ese público, porque además fue uno de los mandados que me dio Alberto. Alberto, por desgracia, tuve pocos encuentros y pocas ocasiones de hablar con él,
pero sí que me quedaron claras cuáles eran las dos misiones fundamentales que yo tenía. Era divertirme, que además eso lo comenté, digo, no dejes de divertirte. Yo creo que había un espíritu en eso, ¿no? En el sentido creativo, ¿no? De buscar nuevas ideas, de poder compartirlas, de trabajar en equipo y que todos nos entusiasmemos con el proyecto. Y luego, por otro lado, me dijo, y tendamos puentes, digo, porque este es un festival de todos y para todos, ¿no? Era esa idea como de seguir arrastrando. Así que, bueno, yo, desde luego, es una misión más que honorable y que espero que podamos cumplir y seguir cumpliendo juntos, pues, por muchos años, ¿no? O por los años que sea menester, ¿no? Hasta que empiece a ver que empiezo a recibir más de lo que doy, que yo creo que es cuando uno tiene que decidir que el proyecto tal vez hay que llevarlo a otra fase. Siempre que cae en nuestras manos una de esas guías originales, esos objetos de culto que decíamos antes, que preservan la memoria del festival y que también ideó Alberto, que apenas ha tenido que evolucionar en estos 27 años, y revisamos, ¿no?, quienes formaban parte del equipo, con las personalidades de las que se rodeaba Anaut, además de la dirección, Oliva María Rubio y Horacio Fernández como directores artísticos, Toni Segarra como responsable de publicidad, Fernando Gutiérrez responsable de diseño. Decimos, ¿no?, que somos herederos de este gran legado, que lo único que podemos hacer es mantenerlo con el mayor del mimo, respeto y profesionalidad, y en eso estamos de cara a 2025. Así que nada, bueno, agradecidos por la atención. Yo creo que hemos cumplido el tiempo, ¿no?, si no me equivoco. Bueno, pues gracias a todos por Muchas vuestra gracias. atención.